Ya. Buenas noches para todos. En esta noche vamos a explicar un poco sobre el control adaptativo. Las integrantes del grupo es Laura Lorena Villamizar y quien les habla Lorena Alejandra Castro. El control adaptativo comienza sus estudios desde los años 40, dado que estaba el control automático y este control automático se utilizaba mucho para temas de aviación, pero se dieron cuenta que cuando habían condiciones extremas como velocidad del viento, cuando el avión estaba cargado o poco cargado, no tenía como un control que lograra mantener como se adaptara a las condiciones que se mencionaron anteriormente, entre otras. Entonces se dio inicio con los estudios con Fellbaut, desarrollando la primera teoría formal del sistema adaptativo, Bellmouth que crea la programación dinámica basada en decisiones óptimas, Truxal que consolida el control automático moderno, y en 1958 el MIT utiliza la regla de Mid-Rule, de la cual da el nacimiento al MRAC, que significa control adaptativo de, de referencia. Y en 1961, Isaac Brown publicaron el primer libro occidental del área. En los años 70, Armstrong y Wedmar desarrollan el Self-Tuning Regulation STR, que es el inicio del control adaptativo moderno. Y entre los años 1980 hasta el día de hoy hay expansión a sistemas no lineales robustos y adaptativos basados en aprendizajes. Entre los sistemas no lineales, pues se sigue haciendo estudios con Lyapunov y inclusión de inteligencia artificial. Listo, diferencia entre el control adaptativo y el control convencional. En un sistema de control convencional, como se realiza el control clásico, se asume que el modelo de la planta es conocido y que sus parámetros permanecen constantes en el controlador. Se diseñan bajo un estado específico y si la tarea simplemente hace es regular la salida frente a las perturbaciones externas o cambios de referencia. Si la planta cambia, el controlador no tiene ningún mecanismo para detectarlo ni para corregirlo. Por otro lado, el control adaptativo incorpora una idea mucho más amplia, además de actuar sobre la planta, supervisa su propio desempeño mediante un índice de desempeño. Si detecta que dicho índice de desempeño se deteriora, porque los parámetros de planta cambian, el sistema adaptativo ajusta esos parámetros del controlador. Acá en las imágenes podemos ver el comportamiento de un controlador convencional y el comportamiento de un controlador adaptativo a través del tiempo. El control adaptativo está dividido en dos grandes bloques: el sistema ajustable y el esquema de adaptación. En la primera representa un lazo clásico de control retroalimentado, pero con un controlador ajustable, que sus parámetros pueden cambiar durante la operación. La referencia del controlador ajustable genera una señal de referencia al controlador U y la señal U actúa sobre la planta, produciendo una salida Y. El sistema también puede eh, actuar a perturbaciones externas que van a afectar esa salida y la salida hace una retroalimentación hacia el controlador y también hacia el mecanismo de adaptación. El esquema de adaptación se mide como se evalúa o sea, mide cómo evalúa el desempeño del sistema y decide cómo modificar esos parámetros del controlador. Recibe una salida Y y otras entradas internas. Su función es calcular el índice de desempeño o la medida de desempeño, que puede ser el error. Ese índice de desempeño se envía al bloque de comparación de decisión que tiene un adaptación de mecanismos, decide cómo se pueden cambiar esos parámetros del controlador y finalmente esos parámetros pues se envían al controlador ajustable. El control adaptativo se divide en dos, en adaptación de parámetros y en sistemas de retroalimentación. En adaptación de parámetros se divide en control directo y en control indirecto. El control directo ajusta directamente del control para minimizar el error entre la salida real y la deseada, y el indirecto hace la estimación de los parámetros del sistema y luego utiliza estimaciones para calcular los parámetros de control. Em, si se dan cuenta, acá cuando salen parámetros de estimación de control, sale el o teta C que va directamente al controlador, y acá, valga la redundancia, se controla la señal por medio de esta constante C.
para que el error salga cada vez más pequeño. Y con respecto a la relación de la entrada con la salida o con la entrada de señal de referencia con respecto a la salida sea cada vez más pequeña, mientras que en el control indirecto tenemos un bloque adicional que es el control de parámetros, que entra una señal teta de t y de ahí sí sale una señal teta de c que ya viene calculada para incorporar directamente con el control. Eh, Como dijimos, hay dos sistemas de retroalimentación, pero para este caso solamente nos vamos a centrar en el control adaptativo feedback. El control adaptativo feedback no es más, no es más, sino un controlador lento. Estudia los procesos internamente, es decir, los controladores cuyo mecanismo de adaptación se utiliza información de retroalimentación entre el error y el desempeño y el deseado. Se divide en dos, en no dual y en dual. El dual no lo vamos a utilizar bajo la complejidad y en la práctica pues no se utiliza actualmente. El no dual pues simplemente se centra en entender el sistema y luego controlarlo. Entonces, donde se identifica el sistema con temas de estimación, dinámica, parámetros de modelo, entre otros, y luego diseña el controlador. Minimiza los criterios de diseño controlando valores presentes y pasados de la señal en el bucle de control y la información actual del proceso y el estado de las estimaciones de la señal. No se toma la información futura. Están asociados con dos principios equivalentes, que es la separación y la certeza. Entonces, esto nos genera dos tipos de controles, el MRAC, que sería el control adaptativo de referencia, y el MIA-C, que es control adaptativo con identificación de modelo. El primero que mencionamos es un diseño para obtener rendimiento de un bucle cerrado cercano al de la referencia. Y este se divide en dos, en Gradient Optimas, que es el MIARC, y el Stability Optimal, que es el RMS, el MRAC. El segundo que mencionamos maneja mucho el sistema de Lyapunov, y el gradiente lo que utiliza se incluye en modelos MIT. Listo. ¿Qué es el Model Reference Adaptive Control? Es un tipo de controlador adaptativo que se basa en comparar el comportamiento real de la planta con el comportamiento deseado. Este está definido por un modelo de referencia. Antes de controlar debemos definir cómo queremos que se comporte idealmente el sistema descrito. En la parte superior del diagrama podemos verlo con una salida YM y toma la diferencia entre la salida real de la planta y y la salida del modelo y utiliza esa información para ajustar en tiempo real los parámetros del controlador a través de un mecanismo de ajuste de adaptación. Entonces, en el Ruled Mean, que es está basado en ajustar los parámetros siguiendo el gradiente del error, como se mencionó en algún momento, se originó en los años 70 en el MIT. Lo que hace es controlar y modificar la dirección, reducir el error entre el sistema físico y el modelo. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que hay una serie de ecuaciones donde está la principal es de teta de t, que es igual a menos gamma por e por la derivada del error, la derivada parcial del error con respecto a teta. Entonces tenemos una función que tiene que ver con el modelo de referencia, que está dado por ym punto, que es menos a por y más b por uc, donde a y b son unas constantes que determinan la dinámica del sistema, y significa la salida del sistema y u es la salida controlada. Esto está determinado por una función u de t, donde está incluida teta 1, teta 2 en función de uc y de yt. Entonces, teta 1 y teta 2 pues no son más sino los parámetros de control determinados por el algoritmo de control adaptativo, y esto nos da un error, que el error está relacionado con y de t menos y m de t, que viene siendo el modelo de referencia para la función de referencia u de t. Tenemos la función de costo, que sería un medio de e a la teta, y tenemos los valores de teta pues desglosados después de teta 1 y teta 2 para el caso de u de t.
El valor gamma, si el valor nos provoca una estabilidad, si tiene un valor muy alto, si el valor es muy pequeño, pues es muy lenta y poco efectiva, entonces se debe de incrementar gradualmente hasta que se logre tener una estabilidad en el sistema. Listo. Entonces ahora introducimos la teoría de Lyapunov, que es fundamental en el control no lineal y adaptativo. Su objetivo principal es garantizar la estabilidad, pero no sirve solo para verificarla, sino también para establecer leyes de adaptación de un controlador MRAC. Para hacer el diseño de un controlador MRAC por Lyapunov, el primer paso es obtener la ecuación diferencial que describe cómo evoluciona el error en el tiempo. Luego se propone una función candidato de Lyapunov que siempre sea positiva definida y que combine el error de seguimiento con el error en los parámetros. Luego se deriva esta función de Lyapunov y se deja en términos que dependan del error y se eliminan los valores de términos cruzados que generarían una inestabilidad. Se diseñan estas leyes de adaptación de modo que hagan que la derivada de la función de Lyapunov sea menor o igual a cero. Entonces tenemos este ejemplo teórico explicado. Entonces inicialmente tenemos Y punto que representa la planta real que se quiere controlar, donde tenemos AP y BP que son los parámetros desconocidos y Y punto sub M que define el comportamiento ideal que se requiere para que la planta siga. AM y BM se conocen y se eligen para que el sistema tenga una dinámica deseada y se define una ley de control adaptativa, introduciendo dos parámetros estimados, que son Y gorro, YR gorro perdón, AY gorro y AY gorro, que son los parámetros estimados. Luego de eso se reemplaza esa ley adaptativa en la salida, en el modelo de referencia de la planta y se agrupan los términos para poderlo tenerlos en términos de Y y en términos de R. Luego de eso se iguala el modelo de referencia con el modelo de la planta para despejar los valores ideales, para que la planta siga exactamente ese modelo. Entonces, de ahí calculamos a R gorro y a Y gorro, que son los modelos y los valores ideales para que la planta siga el modelo de referencia. Ya por último definimos una función de un error de seguimiento que va a estar definido por Y punto, que ya lo determinamos acá, y el modelo de referencia. Posteriormente se hacen las distributivas y se agrupan en términos de Y y en términos de R y se introduce un valor que es equivalente a sumar cero con el propósito de que aparezca Y menos Y sub M para poder reemplazarlo por el error y poder aproximarnos y estimar una función de Lyapunov. Entonces, se requiere dejar la función en términos del error paramétrico. Entonces, para esto se dan unos valores estimados del modelo de referencia y se extraen los valores ideales AY y A sub R gorro, que son los que van a determinar la función, digamos que el equivalente a ay, perdón. Entonces lo que se hace es extraer esos valores de AR y dejarlos en función del error paramétrico, que es este que definimos acá arriba. Entonces extraemos cada uno de ellos y lo dejamos expresado en términos del valor ideal. Lo igualamos y obtenemos esto en función de un error paramétrico para poder ponerlo en la función de Lyapunov. Lo mismo se hace con el modelo de A y el modelo de B. Luego de eso se define la función candidato de Lyapunov, que debe ser positiva definida y se aplica la regla de la cadena para cada una de las derivadas, la derivada interna y la derivada externa, y también para los errores paramétricos. Posteriormente, como ya habíamos hallado punto, entonces lo reemplazamos en la función de Lyapunov, hacemos la distributiva del error, obtenemos este valor que sería el ideal porque nos hace la derivada menor que cero
Y estos serían los términos cruzados, que serían los que deseamos eliminar. Para poderlos eliminar, igualamos los términos semejantes, los igualamos a cero y empezamos a despejar a R gorro punto para poder obtener las leyes adaptativas. Estas leyes adaptativas, pues de signo, vamos a obtener al hacer el despeje este valor, y esto es igual a signo de BP. Entonces vamos a reemplazarlo y vamos a obtener estas leyes de adaptación que nos van a hacer el sistema de Lyapunov sea estable. Entonces reemplazamos estas leyes de adaptación aquí en la ecuación de Lyapunov y aplicamos esta misma regla que nos va a decir que el signo de BP del valor absoluto de BP es igual a BP. Entonces lo reemplazamos acá. Nos quedan esto se hace para eliminar los términos semejantes, y nos queda que la función de Lyapunov es menor que cero, o sea, es negativa, estrictamente negativa, lo que hace el sistema estable. Entonces, como conclusión, tenemos que la regla de MIT permite ajustar los parámetros del Model Reference Adaptive Control de forma sencilla, pero el comportamiento del sistema queda fuertemente condicionado al valor de la tasa de aprendizaje. Si tenemos una tasa pequeña y si tenemos una tasa de aprendizaje demasiado alta, la adaptación pues es rápida, pero puede ser inestable y puede volverse oscilatoria. Entonces, esto no garantiza una estabilidad global. Con el diseño de Lyapunov, obliga a construir una función de Lyapunov y a elegir unas leyes de adaptación que garantizarán que la función de Lyapunov va a ser estrictamente menor que cero, y lo que nos va a hacer el sistema estable. Entonces, esa ley de Lyapunov es la que frecuentemente se usa en los modelos de Model Reference Adaptive Control en la actualidad.